Magistrada, llegué a su edificio, subí al piso en el que usted vive, me paré frente a la puerta de su casa. No hay un solo seguridad. ¿Así vive Miriam Germán? Sí, así yo vivo. Y hay una persona asignada a mi seguridad, pero yo no la uso, sino que viene 3 días aquí por las tardes a caminar con el hijo mío, con el menor de mis hijos. Parecería que en general usted no teme por su seguridad, pero ¿ha tenido momentos específicos donde ha temido por su seguridad? Mira, el miedo es digamos que un sentimiento o emoción muy humana. El problema es que tú dejes que el miedo te condicione y te mantenga en una esquina temblando como si tú fueras un ratoncito. Que te acorrale. Sí, No le acorrala a Miriam Germán el miedo. hasta ahora no, y ya muy tarde, ¿Qué edad tiene Miriam Germán? 70 años, ¿Y en la judicatura? casi 40. Parte de ellos fue en el Ministerio Público, en la Fiscalía del Distrito. Mire, otra cosa que me sorprendió es llegar a su casa y ver que no hay prácticamente ni una pared sin libros. Puedo adivinar o suponer que Miriam Germán en su tiempo libre lee Sí, mucho. sí, Le gusta la música. Veo muchos discos también. sí. Muchos CD. Ya no hay CD. Ya no se usan, pero yo sigo con ellos. Usted parece estar tan ajena a lo que a como la gente piensa que vive un juez o una jueza de una alta corte, que no estoy ni segura de que usted esté al tanto de que otra cosa que podría sorprender para quien llega a su casa es que usted no viva en un penthouse de una torre. Yo vivo en esta, porque esta es de mi hijo. Aquí yo me siento bien. Hace rabieta Miriam Germán. No, ahora no. Una característica que yo he tenido siempre es la insumisión, pero no una insumisión porque sí. Es una insumisión razonada. Y después de toda esa insumisión tengo que agradecerle que me ha librado de estar de rodillas delante de este o aquel. Porque de haber acordado o de haber sido sumisa, habría un precio que pagar hoy. No, si hubiera sido sumisa, a lo mejor, qué sé yo, hubiera llegado más pronto. A la Suprema, por ejemplo. Sí, porque yo anduve todo paso a paso. Yo no me salté nada. Yo empecé en el escalón más bajo. El presidente de la Suprema Corte dice que no va a repetir. La sociedad civil y abogados reconocidos en el país han dicho, y creo que es de hecho evidente, que la candidata natural a la presidencia de la Suprema Corte es usted. Si no le nombran como presidenta de la Suprema Corte, el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿se entristece Miriam Germán? No, porque yo nunca me he imaginado presidiendo ese organismo. ¿Por qué no? Si ese es el paso natural. ¿Usted lo ha dado todos los No, no, pasos? no, porque ese es complicado con los aspectos administrativos, con las demandas de este, de aquel, de a veces cosas que no se pueden hacer. Y no me refiero a cuestiones políticas externas, sino me refiero ahí mismo dentro del aparato judicial. Por ejemplo, aclare para quien no conoce esa distinción. Gente que quiere privilegios, allá mismo, allá adentro, a otra gente no se le ocurre ni pedirlo, y puede aparecer uno que otro que lo quiera. Y yo me siento bien donde estoy. No quiere la presidencia de la Suprema. No me imagino en ese lugar. ¿Y dónde está? ¿Le gustaría quedarse? Sí, ¿Cree posible que que le dejen sin el trabajo que tiene ahora, como un jueza miembro de la Suprema Corte? eso es posible, porque eso no está en mis manos ni en el que yo quiera.
a lo mejor no está ni en el trabajo que he hecho. A lo mejor está en otra dirección, otros intereses. ¿Y si le mandan a su casa, magistrada? El otro día, oyendo una canción, una milonga, en la voz de Adriana Varela, que se llama Milonga del Gauna. Hay una frase al final que yo digo, pero esto me lo voy a aplicar yo a mí con la evaluación del consejo, que hablaba de que a Emilio Gauna el valor le llegó cuando era debido y el coraje que pidió le fue concedido, que ni ganó ni perdió, pero se marchó tranquilo. Encontró a su rival, ni perdió ni ganó, se marchó tranquilo. Se marcharía tranquila, Miriam Germán. Ay, sí. Imitando al Gauna. Quizás porque usted lee tanto, como se ha hecho evidente en esta visita a su hogar, usted se comunica por cartas. Cartas que han sido históricas. Por cierto que ya no se usan las cartas. Que no se usan ya. Ahora son correo electrónico, email, WhatsApp. Sí. Bueno, pero hay una, quizás la más famosa, que fue escrita a Balaguer. ¿Recuerda lo que escribió en esa carta? Le decía, entre otras cosas, cuál era la situación de ese procesado y que si esa sentencia tenía todos esos defectos, ¿por qué el Ministerio Público que dependía de él no la recurrió? Sino que había ejecutado una parte ya. Y ahí hubo condena de 13 años, 10. Y le decía que yo no esperaba rectificación de él, porque él había demostrado que despreciaba la justicia. Que el que quería un juez servil que por miedo diera sentencias condenatorias, que a mí no me buscara, que se fuera a buscar para otra parte. Al presidente de la República. Sí. Y le dije también que yo tenía hijos conocidos y que a esos hijos yo quería que le constara que su mamá no había tenido ni formación ni temperamento para quedarse callada ante la injuria, importando poco quién fuera, qué sé yo cuánto o algo así. ¿Le respondió Balaguer? Yo esperaba que ni la iba a leer y después pasaron como un par de meses y yo veo que hay un señor tocando en la puerta de mi casa. Me dice, ¿usted Miriam Germán? Digo, sí. Ah, dice, yo vine a traerle una carta que le mandó el presidente Balaguer. Digo, ¿a mí? Dice, sí, a usted misma. Y me la entregó. Ah, una cosa que yo le dije es que yo no iba a dejar la respuesta responsable al incierto destino de una página en blanco, que era lo que le había dicho con respecto a Orlando. A Orlando Martínez. A Orlando Martínez, sí. Eso era una página en blanco, una Sí. respuesta que no se iba a tener. Sí. Nada, el otro día me preguntaron muchísimas cosas. ¿Y qué decía la respuesta de Balaguer? Que a él nunca ningún servidor público le había respondido de esa manera. Y que si, como que no había que si había alguna ofensa no era dirigida a mí, porque conocía mis condiciones, qué sé yo, una cosa así. Y que iba a nombrar una comisión para verificar las cosas que yo denunciaba sobre el trato y qué sé yo cuánto. Eso era una salida para él, no. Y al hombre lo liberaron. Los gobiernos de Joaquín Balaguer se caracterizaron por ser autoritarios. Sí. ¿Recibió amenazas durante el periodo de Balaguer o durante cualquier otro? No. Nunca ha recibido una amenaza. Amenaza directa no. Yo trabajé 10 años en la UAS. Y es el único hecho que a mí medio me paró cuando yo venía caminando. Que van dos gente en una moto y tenían uno de estos cascos que se levanta algo. Y uno me dijo, mira, tú suelta a los comunistas y mira cómo va aquí sola. Tengo que confesar que a mí me dio un escalofrío. Hay insumisiones suyas, como le decía,
que han constado por escrito, como aquella carta de Balaguer de la que ya hablamos, pero no es la única. Hay una carta Contín. Mira, entre el magistrado Contín y yo, que dicho sea de paso, era un hombre con una cultura extraordinaria. Si tú coges los discursos de Contín, lo notas. Era cuando la cuestión de la colegiación de los periodistas, una demanda que hicieron los dueños de diarios, y dijeron que yo no podía conocerla porque estaba vinculada a alguien de un medio. Entonces, él me habló de eso, de que me inhibiera, y yo le dije, pero inhíbase usted también, porque usted ha sido toda su vida compañero de oficina del abogado de la Sociedad de Diarios, que era Ramón Tapia Espinal. A él eso lo supo muy mal, de ahí fue que él me mandó a Baní. Le ordenó su traslado. Sí. Y yo le respondí diciéndole que yo no iba a ningún otro tribunal, porque eso en esa época se interpretaba como una sanción y yo no había hecho nada irregular y que no iba a otro ni que estuviera en la acera de mi casa. Y después le escribí diciéndole, creo que le dije algo así como que renunciaba, que él había sido injusto conmigo y que yo sabía que el poder era capaz de todos los abusos, menos de lo que requerían coraje. Y le dije lo que te dije del poeta mexicano. ¿Qué era lo del poeta mexicano? Que el ser humano no había nacido para que lo redujeran a un placentero bazar de cosas útiles, sin inquietudes ni rebeldías. Me pasé como año y medio fuera y después volví. ¿A Baní o a su tribunal? Baní jamás, a la primera sala donde yo estaba. Y en los últimos tiempos, vuelvo y reitero, su insumisión ha dejado correspondencia también. Alguna de esa correspondencia, tengo que preguntárselo, ha sido correspondencia que quizás no ha sido, porque en algunas ocasiones ha sido correspondencia que se ha enviado a los medios, como ha pasado con la carta de Balaguer, pero estas otras pudieron haber sido obtenidas por los medios fuera de la voluntad. Ha pasado con cartas a magistrados que todavía hoy comparten silla en la Suprema Corte con usted. Sí, pero hay cosas, como te digo, que yo las dejo pasar, porque de los dos hombres que yo te hablé, que me hicieron amar la literatura, uno de ellos me dijo, y después yo he valorado eso en el curso del tiempo, que el rencor era un huésped ingrato que se comía al que lo albergaba. Perdón, no. No propiamente perdón, sino algo de una especie de relegarlo al olvido. En los casos de corrupción que todavía hoy preocupan en la opinión pública y a la ciudadanía, como por ejemplo el caso Félix Bautista, hay voto disidente suyo. ¿Le ha generado problemas votar distinto, sobre todo en casos que son tan espinosos y tan observados por la ciudadanía? No me ha traído problemas. Gente que se ha pasado un tiempo mirándome mal. ¿Quién le mira mal? Algunos con una vinculación con la persona procesada. Pero yo lo he dejado pasar. El problema, yo no sé cómo decírtelo, pero hicieron cosas muy mal hechas. Por ejemplo, ¿En qué caso hicieron cosas mal hechas? en el de Félix Bautista, por ejemplo, tú mandaras a buscar una orden para inmovilizar los bienes, poniéndole un nombre parecido al de él, para que no llamara la atención, y enviárselo a un juez a Santiago. Ese no era el juez competente. Entonces después, cuando se conoció eso no estaba bien. A lo último, en el voto disidente mío, yo tuve que decir que por lo menos con respecto a la declaración jurada,
Él debía sí a ser enviado a juicio. ¿Y con respecto a todo lo demás? Con respecto a todo lo demás, él estaba mal probado. Y entonces, cuando le dan el auto de no al lugar, dice Domínguez Brito que él no lo va a recurrir porque no le merece confianza a la Suprema. Di tú que tú no lo vas a recurrir por una cuestión política, pero para tú quedar bien ante la gente, no te pongas a decir eso. O sea, me quito, me sacudo y que eso cojan esa cosa. Y no tenía razones para desconfiar de la Suprema, Domínguez Brito. Pero es que él no conocía a los otros. Él no sabía si le iban a aparecer algunos más que como yo creyeran que él debía ser juzgado, aunque fuera por eso. Y serían mayoría esos otros. Él no tuvo ocasión de dejar que se supiera. Él no quiso tener ocasión de saberlo. Hay un punto común entre lo que usted explica que ocurrió en ese caso de Félix Bautista y lo que ha ocurrido con el caso de Brecht. Usted mencionaba en su voto del caso de Brecht que a cualquiera que le interesara el caso le preocuparía la suerte que iba a correr ese caso porque estaba débil a nivel probatorio. Sí, pero yo se lo dije eso hace mucho tiempo, hace casi un año ya, que era tiempo suficiente para salvar la situación, que yo no sé si lo han hecho, no voy a prejuzgar. Cuando el caso de Brecht empezó a sonar, se habló de su amistad con Víctor Díaz Rúa. Y es verdad, y es una amistad desde antes de Odebrecht, y cuando él tuvo un caso con Jenny Berenice, ella objetó el archivo, y cuando eso fue allá, yo voté contra él. Votó contra Víctor Díaz Rúa a pesar de ser su amigo. Sí, porque si él no tenía razón, si en eso él no tenía razón, ¿qué iba a hacer yo? ¿No le preocupaba lo que fuese a pensar su amigo? ¿O cómo fuese a sentir su amigo? No, porque él ha sido conmigo una persona sumamente respetuosa. Yo con él no hablo de su situación de ahora, ni nada de eso. Nos prestamos libros, películas y esa cosa. ¿Y qué tan amigos son? La gente quiere saber eso, magistrada. Quiere saber qué tan cercano es el vínculo entre usted y un funcionario que ha sido duramente cuestionado, no ahora como Odebrecht. Hace mucho. Desde hace mucho, así es. Somos amigos y creo que vamos a seguir siendo amigos mientras tengamos presente que es una amistad fuera del proceso. ¿Entendería si alguien desconfiara de un proceso que usted conociera en el que él esté? Claro que lo entendería. Y la Procuraduría dijo muchas cosas, pero cuando yo subí a estrados ese día, les dije a ellos de la amistad. Y le dije que si ellos tenían algún argumento para recusarme, ese era el momento. Y no lo hicieron. ¿Le preocupa que su relación con la Procuraduría, que incluyendo en esa ocasión pudo haberse notado poco fluida, afecte su evaluación ante el Consejo Nacional de la Magistratura? Bueno, vamos a suponerle a ese señor el suficiente autorrespeto para no hacer de eso una especie de ajuste de cuenta, de venganza, de lo que sea. Y además, en un caso, en cualquiera, la teoría del Ministerio Público no es prueba. Eso es lo que él eso es lo que él presume, lo que él ofrece y que debe probarlo. Entonces, tú como juez no tienes que actuar como si tú tuvieras un espíritu de cuerpo con el Ministerio Público, porque no es así. Mira, la función de juez es muy delicada porque no es para tú andar por ahí creyéndote un diosito que levita, sino para tú mismo verte como lo que eres, un servidor público. Pero un servidor público que tiene que manejarse con materiales tan delicados
como la libertad, como la honra, la fortuna, y en algunos sitios donde hay pena de muerte, hasta la vida. Entonces, esos son materiales muy delicados para tú manejarlos. Yo creo que un juez debe vivir en guardia frente a sus propios prejuicios, que uno los tiene. Y el que está ahí delante de ti, sea una víctima o un imputado, no lo sabe y no se puede defender de eso. Por ejemplo, tuviste la condición de mi hijo. ¿Cuál es la condición de su hijo? Él tiene algunos rasgos de autismo y un ligero retardo. Si alguien abusa de una gente así, la obligación mía es mantenerme en guardia para que esa situación personal mía, yo no cargársela al que está ahí, que no sabe eso. Vuelvo al tema de las correspondencias, esta vez, magistrada, en su calidad de receptora, ya sea de declaraciones como de cartas. El actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, le calificó sus declaraciones o su carta de atrevimiento o de atrevida. ¿Por qué? ¿Cuál era la preocupación para quienes no están familiarizados con aquella correspondencia y qué tipo de relación genera eso dentro de la propia Suprema Corte? No, él al otro día fue muy normal conmigo. Lo que pasa es que yo les reclamé que decían cosas de uno, por aquí, por allí, Ministerio Público, que que el otro, y él no salía al frente, nunca respondía nada. Y yo se los reclamé. Y por ahí dijo que yo era una atrevida, qué sé yo cuánto, pero muy airado. Pero no hay inquina en la relación entre ustedes. Por eso no. ¿Y por otras cosas? Tampoco. A veces yo no le presto mucha atención cuando él está airado. ¿Le preocupa que la composición del Consejo Nacional de la Magistratura incluye 2 personas con quien usted ha compartido correspondencia de discusión, quizás? Sí, ya yo te dije que yo esperaba que ellos obraran con un mínimo sentido de justicia y me valoraran no por disgusto que yo haya tenido con ellos, si es que he tenido con alguno de ellos. Dentro de las categorías de evaluación que considerará el Consejo Nacional de la Magistratura para tomar la decisión de su permanencia, ascenso o salida, ¿hay alguna en la que usted siente quizás ahí no de la talla? Yo creo que cumplo con los requisitos necesarios. ¿Eso es modestia? ¿Está No, diciendo menos de lo que es? No, que cumplo con con lo que requieren. Ahora, en este momento no hay mora. Si tú ves los cuadros, te das cuenta. ¿Los cuadros de? Los cuadros que se mandaron con los míos particulares y los de cada miembro de la sala. No hay mora. No, ahora mismo no hay mora. El país siente que no hay cola que le pisen. Es de carrera. 40 años en la judicatura sin saltarse un solo peldaño. ¿Cuál sería la razón que podría argumentarse en público, para sacar a Miriam Germán de la Suprema Corte? No sé realmente. ¿Le enorgullece eso? Que no haya razón, no haber dado motivos para su salida. Eso, porque gente disgustada con lo que tú has hecho las hay a montones. Pero que tú hayas manipulado cosas, que tú hayas hecho negocio, no, señor. ¿No ha hecho negocios, Miriam Germán? No. Tuviera negocio y viviera en una casa con patio. Le vi en esta pregunta hace un segundito, hace quizás un minuto, tocarse el arete y recostar la cara. Eso es un hábito mío. Yo cuando ando sin arete me siento como si estuviera desnuda. Es que estoy bajo la impresión, con sus respuestas, por ejemplo, ante el miedo, con su respuesta ante las cosas que marcan, que se ven en los tribunales, con su respuesta frente a la posibilidad esa misma de pérdida del trabajo, con su visión del manejo de
del dinero y de la vida, que nada perturba a Miriam Germán. Algo tiene que perturbar a Miriam Germán. Algo le tiene que haber quitado el sueño. A mí me preocupa el destino de Orlando cuando yo no esté. Por eso, con parte de lo que se liquidó de la herencia de su papá, se compró este apartamento que es de él. ¿Le preocupa su cuidado cuando usted no esté? Sí. Por eso, cuando se vendan las propiedades que están de aquel lado, lo de él se lo voy a colocar de manera que le dé con qué vivir. Y si ninguna de sus hermanas quiere tenerlo en su casa, esta es su casa para él estar con alguien que lo atienda. ¿Le persiguen? ¿Le escuchan las llamadas? Yo ¿Le sup- tienen espías? Yo supongo, pero yo no me limito para lo que yo quiero hablar. Sí, hay cosas que por prudencia uno no debe, pero no. Y además yo digo una cosa, toda la gente que se ocupan de ese negocio saben a quién tú quieres, a quién no quieres, quién es tu amigo, dónde tú vas. No lo puede evitar, Tampoco le perturba. no demasiado. Un poquito, algo. Sí. Le molesta un poco. Es intromisión. Sí, pero es que a cualquiera le molesta, porque con qué derecho. Total, que lo que oigan no lo pueden usar en un tribunal porque es sin orden. Pero es que aquí yo creo que eso se hace para escandalizar mediáticamente. Sí. Y hay gente que tiene su negocio con eso. Antes había uno, pero ya se pasó de moda. Hay otros ahora. Sí, más modernos. Ha sido un honor. No, nada de eso.